Miren, estamos oyendo que hay muchas familias en dificultades, muchos en problemas, sin ninguna duda. Esto es una historia repetida y hoy queremos hablar del apóstol Pablo. Les invito a que abran el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 13. Si no lo puedo leer todo, vamos a leer algunos textos y hacemos un repaso así tipo general porque es largo. Decía el verso 13, estaba el apóstol Pablo a punto de salir con el centurión, lo iban a llevar a Roma para comparecer ante el César, y bueno, y Pablo, siempre prudente y cuidadoso, les decía, no conviene que zarpemos porque es invierno, nos va a tomar digamos, las tormentas invernales y no vamos a poder avanzar con la nave. Pero el capitán pensó, le creyó, digamos, el centurión, le creyó más al capitán, que le dijo, no, vamos igual, hay un viento suave, una brisa pequeña, así que zarpamos. Entonces, a partir del verso 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El Euroclidón era un tornado tremendo que arrasaba con todo en invierno, como está pasando ahora con los grandes ciclones. Bueno, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, lo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezamos a lijar. Alijar significa aliviar de peso a la nave, tirar todo lo que está de más y lo que no está de más también, porque cuando hay una tormenta de ese tipo, el barco tiene que estar lo más liviano posible para que no entre tanta agua y en todo caso la poca que entra que logre salir o la saquen los marineros. Bueno, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es muy importante el aparejo porque ayuda a izar las velas. En caso de haberse detenido el huracán, ellos tendrían que haber seguido remando porque no tenían más posibilidades de izar velas, ya que tiraron los aparejos y tiraron todo lo que sobraba. Verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estamos a veces así, queridos hermanos, ¿verdad? Estamos con tantas dificultades y tantos problemas que nos olvidamos de nuestro amado Dios, que está siempre atento, cuidándonos, mirando, porque en este caso hay mucho para comentar, pero el barco estaría seguramente en medio del ojo de la tormenta, porque es el único lugar donde puede estar, donde hay un poco más de tranquilidad, a pesar de que es paradójico, ¿no? En la gran tormenta, semejante tornado, en el centro estaba el barco siendo llevado y arrastrado constantemente por aquella tormenta, a tal punto que ellos perdieron la esperanza de salvarse. Pero Pablo, el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo,
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo ya sabía lo que se venía, porque semejante tormenta obviamente rompe el barco. Bueno, seguimos con el 27. Venid a la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Por el mismo movimiento del barco, uno se da cuenta que hay poca profundidad por la forma que se mueve el barco, por las vibraciones y demás. Yo estuve en Marina un tiempo, estudié en la escuela de marinería allá en la isla Martín García, y nos tocó una vez una tormenta en un buque de desembarco. Les puedo asegurar que parecía que iba por un camino empedrado, tanto vibraba el barco cuando la tormenta entraba por un lado, entraba por el otro, se mueve muchísimo el barco. Pero hoy, en aquella época, era un barco de madera, no tenía tecnología, no tenía más que los mástiles de madera, estaban bien hechos obviamente, pero distaba mucho de ser un barco grande que pudiese soportar tanto viento y tanta tormenta como estaban sufriendo. Bueno, entonces ellos se previnieron. Verso 28 dice: y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. 20 brazas es más o menos 4 metros de profundidad, que para un barco de esos, redondo abajo, con quilla, era poco. Por eso los marineros tenían miedo. Y después 15 brazas eran 3 metros, así que cada vez estaban más cerca de la playa. Bueno, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Qué momento, ¿verdad? Qué terrible es cuando es después de medianoche, hay tantos problemas, está oscuro, no vemos la salida, y decimos: bueno, acá se nos acabó la historia, como decían ellos, habían perdido la esperanza incluso de salvarse, pero Pablo se mantuvo firme. Él oraba y se mantenía como como tenemos que orar nosotros, y mantenernos firmes y fieles al Señor a pesar de la gran cantidad de dificultades, porque si enumeramos los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales y demás, nos hacemos un combo en la cabeza que nos va a predisponer mal, y vamos a sufrir demasiado quizás. Pero bueno, acá los marineros estaban preparando la nave, y esperando, ansiando como nosotros que se haga de día. ¿Nosotros qué ansiamos? Que venga el Señor. Estamos a la medianoche, pasada ya la medianoche, queridos hermanos. Estamos en una tormenta muy fuerte, porque todo el mundo está en contra de Dios. Nadie quiere hacer las cosas bien. Se habla solamente de guerra, rumores de guerra. El ser humano, lo único que le importa es fabricar armas a cual más potentes para quitar vidas o para ejercer dominio. En vez de fabricar alimentos para darle de comer a la gente, habría tanto para darnos. No habría un solo pobre en el mundo si el ser humano fuese un poco generoso entre naciones y en general. Pero bueno, así estamos pasada la medianoche, y quizás muchos, si analizáramos bien cómo está el aire, el agua, la tierra, la contaminación terrestre, diríamos: el planeta en cualquier momento vuela por el aire en pedazos. Pero Dios está en el control de todo. Creamos en Él, queridos hermanos, oremos, estemos arrodillados, orando constantemente cada día por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por todos, aunque no estemos de acuerdo con su política, tenemos que orar por ellos, porque Dios quiere que, a pesar de ser de izquierda, derecha o centro, todos se salven igual. Eso lo tenemos que comprender, queridos hermanos. Por lo tanto,
Nuestra función no es criticar ni juzgar, sino orar por todos y tratar de que la nave llegue a buen punto. El propósito del centurión era llevarlo a Pablo a Roma, y Pablo sabía que salió de Creta y que tenía que llegar a Roma. Pasaron muchas cosas, podríamos hablar largamente a través de este capítulo y dar muchos detalles de todo lo que han tenido que sufrir, pero bueno, ellos, digamos, Pablo era el único que sostenía a ese barco funcionando. Él daba buen ánimo, le decía al centurión lo que tenía que hacer. Fíjense, cuando echaron las anclas por la popa, como es la parte trasera del barco, en el verso 29, los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar. El esquife es el bote que tipo salvavidas que tenían en aquella época los barcos. Era uno solo, se usaba para maniobras de alige, maniobras digamos, si había que reparar algo en el barco o si el barco tenía que parar lejos de la playa, el esquife era el que llevaba y traía al capitán y a las personas a buscar alimentos y todo lo que tenía que cargar en el barco. Así que fingían, aparentaban, seguimos con el verso 30, como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Esto es algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Tenemos que estar unidos, todos juntos, siempre, en toda tarea, ser dispuestos en la medida que es posible, ayudarnos mutuamente, darnos ánimo, como ha pasado este domingo, como escuché estos comentarios hermosos de gente que ha venido, que se sintió bien. Bueno, esto es fruto del trabajo de toda la iglesia, queridos hermanos, y tenemos que estar unidos, tenemos que saber que estamos en la tormenta, que las dificultades no van a decaer, sino que van a ir en aumento. Seguimos con el verso 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, porque ya no hacía falta. Bueno, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Les puedo asegurar, queridos hermanos, que 14 días en un barco moviéndose de la manera que se movía este barco, que se inclinaba por un lado, entraba el agua, se inclinaba para el otro, entraba el agua, y ellos continuamente tenían bombas manuales para sacar el agua o también un desagote, como la mayoría de los barcos tienen un desagote natural en el fondo con unas rejas puestas para que el agua que entra al barco salga sola por el fondo. Bueno, como estaban ya tantos días sin comer, Pablo les daba ánimo, como a veces nosotros en la iglesia tenemos tantas dificultades, queridos hermanos, y hay desánimo, claro que lo hay. Hay personas que dicen, no doy más, dame una mano, y nosotros con cariño, con amor, le hablamos, seguí adelante, querido. Hay muchas veces que tenemos tremendas dificultades que ni siquiera las podemos entender o comprender, porque a veces los problemas vienen del mismo entorno y no sabemos entender cómo es esa falta de amor, esa falta de cariño, porque alguien que ama en las cosas del Señor, propende a amar y a ayudar, no importa las grandes dificultades, no importa las críticas, evitémoslas, hermanos, evitemos discutir, pelearnos o escapar a algunos y hacernos, digamos, zafar de los problemas, las dificultades. No vamos a zafar, hermanos. Está el Señor viendo
y por más que vayamos a donde vayamos, el Señor siempre va a estar viendo. Oremos y pidámosle que nos ayude en esta tormenta que estamos pasando. El Hogar El Alba está trabajando para el Señor, la iglesia está trabajando para el Señor. Estemos unidos, trabajemos y veremos los frutos. Aunque no los veamos, el Señor lo dará la cosecha a posteriori, pero ahora mismo estamos escuchando comentarios de personas que quedaron felices, contentas y quieren volver. Son frutos. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces Pablo decía que ya hacía 14 días que no comía ni nada. Entonces, verso 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué fe la de Pablo, ¿verdad? Qué confianza en el Señor, Dios Todopoderoso, porque el ángel había estado con él a la noche. Él estuvo orando y Dios le contestó en medio de la tormenta: quédate tranquilo, Pablo, nadie se va a perder, ninguna persona. Van a perder el barco. Da mucho miedo, da susto. Imagínense, hermanos, perder el barco. El barco era el soporte donde ellos estaban. Eran muchas personas, dice en el verso 37, 276 personas. ¿Se imaginan el barco roto? No es pensable que se salven los 276 y sin embargo se salvaron. Entonces Pablo recomendó que comiesen para que tomen fuerza, porque es necesario. 14 días sin comer es muchísimo tiempo y debilita mucho el cuerpo. Y ellos necesitaban tener la energía, nosotros también la necesitamos la energía y la fuerza que Dios nos da. Verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan, el querido Pablo, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, viéndolo, teniendo ya mayor ánimo, comieron también. Y éramos, ahora lo repetimos, y éramos todas las personas de la nave, 276 personas. Qué pedazo de barco, ¿verdad? Nosotros en los buques de desembarco, los BM-10, BM-12 y el Independencia, en los buques chicos llegábamos a ser 100, 110 personas, pero 276 es un montonazo en un barco de madera. Bueno, y después comenta el naufragio, dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Ellos felices y contentos porque se estaba empezando a hacer de día. Nosotros vemos que se empieza a hacer de día, hermanos, porque Dios responde nuestras oraciones, nos acompaña, nos ayuda, nos bendice a pesar de las dificultades y los problemas que tenemos, y nos está constantemente dando ánimo el Señor a través de responder nuestras oraciones y de todas las grandes maravillas que está haciendo. La maravilla mayor es salvar personas, que es el gozo del cristiano, que alguien se salve. Verso 41, pero dando en lugar de dos aguas, es cuando ahí se juntan, porque la isla misma remolina el agua, pero es beneficioso esto para el caso de ellos, porque buscaron el choque de las aguas para encallar la nave, y la proa se encajó, quedó hincada, inmóvil en la arena, y la popa se abría con la violencia del mar. En los 15 días, porque después del día 14 que ellos comieron y tiraron el resto del trigo con fe al agua, porque no iban a poder volver a comer más en ese barco, hallaron que, digamos, se hizo de día y ellos veían, y la tormenta seguía tan potente que rompió el barco de la proa, o sea, de atrás para adelante, y lo rompió completamente. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, me quedé el verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión,
queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y que los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Queridos hermanos, habrá tiempos, habrá dificultades. Algunos nos salvaremos nadando porque sabemos nadar, y algunos se salvarán abrazándose a las posibilidades y a las soluciones que Dios permita que tengamos en esta preciosa iglesia del Hogar El Alba. Pero fíjense ustedes, queridos míos, el propósito de Dios. Cuando Dios determina una cosa, llega a buen término. Él está moldeando nuestra vida. Si bien permite tantos problemas y tantas dificultades de toda índole, está moldeando con esto nuestra vida y está probándonos a ver si nosotros realmente tenemos fe. Pablo evidentemente tenía una fe que es envidiable realmente. Él lo decía todo de frente, no importa. Yo tengo que llegar a Roma, así que Dios me dijo. Bueno, nosotros, queridos hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar al mundo, y hay muchas personas que todavía no han creído. Sigamos adelante, queridos, sigamos hablándoles de Dios. Somos rechazados en algunos casos, somos mal vistos, maltratados, es verdad. Pablo no estaba en un tour de un buque de lujo, estaba como prisionero, y a pesar de que la posibilidad de llegar a Roma ante el César y quedar preso, él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Dios le dijo, tenés que ir hasta allá y tenés que hablar. Y Pablo fue valientemente y habló. Como nos dijeran a nosotros hoy, quizás, mirá, tenés que ir a hablar ante el Foro Internacional y ojo porque son todos comunistas, perdón, hermanos, ¿no? Pero, ¿qué valor tendríamos nosotros? ¿Cómo nos animaríamos a hablar? Tenemos que hacerlo, hermanos, porque Dios nos dice que lo hagamos. Lo hermoso es el resultado. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 28, del 1 hasta el 5 vemos, y después hacemos los demás comentarios, sin seguir leyendo porque si no es muy largo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo el fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pobre Pablo, ¿no? Podríamos decir, Señor, he trabajado para tu obra, he estado esforzándome, hablo como grupo eclesial, y ahora me toca esto. No nos quejemos, queridos. Pablo ni siquiera se quejó, miró la víbora en su mano, la sacudió al fuego y siguió trabajando, con fe de que no le iba a pasar nada. Porque en la Biblia está escrito, queridos hermanos, pasaremos por el agua y no nos ahogaremos, pasaremos por el fuego sin quemarlos. Esto lo dijo la Biblia para demostrar que en aquella época los amigos de Daniel estuvieron en un horno de fuego 7 veces recalentado y ni siquiera olor a humo les quedó. Hermanos, ojalá podamos levantar nuestro ánimo, nuestra fe a ese nivel, a ese punto, porque cuando sea necesario, si tuviésemos que pasar por fuego para hacer la voluntad de Dios, con toda seguridad, queridos míos, no nos quemaremos. Si tenemos que pasar por el agua, no nos vamos a ahogar, y sea lo que fuere. Si tuviésemos que pasar hambre porque alguna vez nos quedamos con menos dinero, tampoco nos vamos a morir. Dios está en el control de todo y nos está mirando y nos está guiando. Pero fíjense
lo que pasa en esta isla. Vamos a ir rápido porque se nos está yendo el tiempo. Para no seguir leyendo, les comento, cuando ustedes quieran en casa, terminen de leer el capítulo hasta el verso 16 y después, si quieren, lean también el resto hasta el final, porque es el último capítulo cuando Pablo predica en Roma. Los lugareños decían, Pablo es un homicida, escapó del mar y ahora la justicia no lo deja vivir, la justicia divina. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se caiga y se muera, porque seguramente esa víbora era muy venenosa, porque los lugareños la vieron y sentenciaron. Así que Pablo debía de, posiblemente en 1 hora, 2 horas, caer hinchado y muerto, pero no le pasó nada porque Dios lo estaba sosteniendo a Pablo. Y el milagro que hace, lo precioso del caso, es que Dios aprovecha toda ocasión, hermanos. Podríamos habernos quejado, ahora mirá dónde fuimos a parar, llegamos a una isla, se rompió el barco, no vamos a tener con qué irnos de acá. Y somos 200 y pico de personas. ¿Cómo haremos? Los lugareños los recibieron, prendieron fuego, les dieron de comer. Y después dice más adelante que Pablo fue a la casa de Publio en el verso 8 y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle después de haber orado, le impuso las manos y el papá de Publio sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, o sea, consiguieron otro barco después para irse, les cargaron de todo lo que ellos necesitaban. Qué hermosura, ¿verdad, hermanos? Es como que nosotros nos embarcamos a un lugar y a un país totalmente desconocido. Dios nos utiliza para hacer el bien. No solo el papá de Publio, sino todos los que estaban enfermos venían y Pablo los sanaba, porque la generosidad de Dios hace eso. No es solamente uno, vamos a salvar al más importante y quedamos bien. No, Pablo curó a todos los enfermos, y los lugareños, agradecidos de corazón, yo me imagino cuánto afecto y cariño habrá logrado Pablo así, porque haciendo el bien a tanta gente, ellos mismos juntaron alimentos, agua. Imagínense, un barco necesita muchísimas cosas para poder navegar. Y ellos le dieron todo. Se despojaron de todo lo que tenían en la isla y le dieron a Pablo para que siga su camino. Y después Pablo llega a Roma y predica el Evangelio, le habla al César y bueno, casi se convierte el César. Qué lástima, ¿verdad? Pero Pablo cumplió el propósito, cumplió el cometido, fue valiente. Nosotros a veces arrugamos, porque esa es la verdad. Decimos, no, pero hoy es un día así, asá. Vayamos, hermanos, vayamos. Yo sé que es difícil, a veces no nos da el físico, bueno, perfecto, pero en la medida que podamos, el trabajo mayor que podemos hacer, hermanos, es grande para el Señor, es de rodillas. Aunque les parezca mentira, el mayor trabajo que podemos hacer es de rodillas en casa, pidiendo por todos los motivos, por todos los detalles, por todas las personas en casa, quizás no todos, pero yo tengo tiempo, y tenemos que orar unos por otros y estar constantemente intercediendo ante Dios en oración. Y Dios contesta las oraciones. Y esto nos trae la alegría al corazón y la satisfacción tendremos luego de haberle servido a Dios. ¿Se imaginan, mis queridos, a través de toda esta tormenta mundana que estamos soportando y tolerando, que después, quizás esta noche, mañana, no sé cuándo, el Señor puede venir cuando Él quiera, eso lo sabe Él,
pero cuando nos lleve a su presencia y nos diga, bien, buen siervo y fiel, ay, qué satisfacción, qué enorme será la alegría de nuestro corazón de decir, Señor, la pasamos mal en la tierra, es verdad, sufrimos, tuvimos que bancarnos un montón de cosas, tormentas, tornados, agua, inundación, etcétera, fuegos, enfermedades, muchas enfermedades, pero ahora ya nunca más habrá lágrimas, nunca más habrá dolor y podremos estar con nuestro Dios para siempre. Le veremos como es, hermanos, la maravilla mayor de mi alma será ver al Señor tal como Él es, en su esencia, en su esplendor, en su grandeza, y crecer en la alabanza y en la adoración en el cielo, porque ahora vemos así como veían los apóstoles, como veía esta gente en el barco. Era de noche, había una tormenta tremenda, el barco ya se estaba desvencijando y ellos veían una ensenada, una salida posible. Y encima cuando bajaron tuvieron ese problema, tuvo Pablo el problema. Él podría haber protestado más que ninguno. Estoy haciendo lo que tú me pides, Señor, y se me prende una víbora. ¿Cómo es esto? Protestamos a veces, Señor, mira, estoy haciendo tu voluntad y me va mal en esto, más lo otro. Y encima estoy enfermo. No nos quejemos, hermanos. No nos quejemos, hagamos su voluntad. Es una escuela, Dios lo permite por alguna razón que muy pronto sabremos. Así que bueno, tratando de cumplir con el tiempo, no vamos a comentar más nada. Solo, queridos hermanos, como decía el apóstol Pablo, tened buen ánimo, seguid adelante, porque el tiempo ya está cerca, ya es pasada medianoche, ya está empezando a aclarar. Pronto, muy pronto estaremos con el Señor abrazándonos y contándonos las peripecias. Quizás, no sé si nos vamos a acordar de lo que pasamos en la tierra, pero sí abrazándonos y dándole gracias a ese Dios tan grande y tan poderoso que ha tenido la deferencia de venir a salvarnos a esta tierra, siendo nosotros nada, prácticamente no somos nada en realidad, pero Dios en su amor se hizo hombre, vino a la tierra, nos salvó y ahora nos guía a través de la tormenta, nos cuida, nos protege y nos da las preciosas soluciones que nosotros a veces ni sabemos, porque a veces nos sorprende. Tengamos fe, sigamos trabajando para el Señor y Dios quiera, queridos, que haya muchos convertidos en el Hogar El Alba. Es un precioso lugar, somos todas personas iguales, nos tratamos con el mejor cariño, amor y afecto que podemos y yo estoy plenamente seguro que Dios va a bendecir la iglesia del Hogar El Alba y todo el hogar en sí. Le damos amor a los chicos que no tienen hogar y esto Dios lo va a recompensar alguna vez, sobre todo al director y a la directora del hogar que tienen esa carga en el corazón. Dios nos bendiga, queridos. Espero que les sirva el mensaje. Yo lo digo con el corazón, por eso a veces se me escapan lágrimas. Dios los bendiga, nos bendiga a todos y unámonos para trabajar para el Señor, que ya falta tan poquito para que Él venga. Amén. Gloria